Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde se van a topar con la inquietante existencia de un canal totalmente libre e independiente, y con un video que realmente será solo para adultos. Antes de comenzar a hablar de esta supuesta tregua entre Israel y el Líbano, habría que aclarar de una vez por todas que la supuesta ofensiva de Israel contra los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y contra el Líbano, digo que es supuesta porque realmente se trata de una ofensiva de los Estados Unidos, cuyo objetivo no es solo Palestina y el Líbano, sino que en algún momento deberá extenderse a Siria y a Irán. Y también no podemos dejar fuera a Irak y a Yemen, por supuesto, aunque al final la llamarada terminará por extenderse a todo el Medio Oriente. Y llegados a ese punto, será imposible evitar que se extienda a todo el Mediterráneo. Y esto va a involucrar, lo quieran o no, a todo el sur de Europa. El papel de Israel desde el mismo momento de su creación ha sido siempre el de ser un instrumento desechable del imperio atlantista angloamericano, destinado a la destrucción mediante la autodestrucción. Por eso lo dotaron de armas nucleares. Por lo tanto, la tregua y la guerra que se va a reanudar después y con mayor intensidad será el inicio del punto culminante de la guerra de los Estados Unidos contra el Islam, iniciada hace 24 años, y aunque comenzará por el Islam chiita, el objetivo en realidad es todo el Islam, que ha sido siempre ni más ni menos un enemigo a muerte de la civilización occidental en la óptica geoestratégica de los neoconservadores y los sionazistas de los Estados Unidos e Inglaterra. Como toda tregua garantizada por los Estados Unidos, cuya ambigüedad ya es característica hasta el punto que tiene un nombre, ambigüedad estratégica, esta fraudulenta tregua servirá para muchos objetivos, todos orientados en dirección contraria a la paz y a favor de la guerra, porque eso es lo único que le queda a Occidente y a un país como los Estados Unidos, que fue concebido y fundado para la guerra y que se convirtió en imperio gracias a la guerra. En fin, con esta tregua, Estados Unidos aprovechará para concentrar los esfuerzos del ejército israelí en Gaza y Cisjordania. Parece increíble, pero Israel no ha logrado ni de lejos estabilizar la situación en Gaza, y mucho menos ha logrado suprimir a Hamas, que más bien ha venido reforzándose con muchas personas que, al no tener ya nada que perder en la vida, se han ido sumando con fervor a la causa. Y con respecto a Cisjordania, para nadie es un secreto que el objetivo real de Israel, expuesto en numerosos documentos que ya fueron debidamente descritos por este servidor en una serie de 2 videos titulados Los planes estratégicos atlantistas que condenan al Medio Oriente, 2 videos que a su vez forman parte de la serie de 22 videos que hice sobre la historia y la actualidad del Medio Oriente, titulada La Guerra del Templo. Todos videos, prácticamente todos, reservados para mis patrocinantes en Patreon y Coffee. Pues bien, regresando a lo de Cisjordania, para nadie es un secreto que, al igual que Gaza, su destino final consistirá en desalojar a todos los palestinos que vivían en estas zonas para enviarlos a Egipto o a Jordania, y así poder unificar todo el territorio de Israel. Pero Israel no ha podido dedicarse como debería a Cisjordania porque se ha distraído con el enésimo intento de conquista del Líbano, otro fracaso más que trataré más adelante.
Por lo tanto, y como ya les dije, primero y antes que nada, la tregua servirá para concentrarse en estas dos zonas y también para refrescar, reparar, reentrenar y reforzar a su ejército para la guerra, porque no hay duda que será reanudada y la garantía de esto la proporcionará la administración de Trump segundo, rey de Israel, por la gracia de Dios. Y no puede quedar duda de esto, porque esta crisis que comenzó en octubre del año pasado se ha convertido en una crisis existencial para Israel por partida doble. Y este es un punto clave, porque en los habitantes de Israel ha ocurrido un desmoronamiento psicológico producto del desvanecimiento de toda sensación de seguridad, orden y estabilidad, la razón por la cual supuestamente se creó el Estado de Israel, para proveer a los judíos de un hogar nacional donde sentirse seguros y protegidos. Pero además, esta sensación irremediablemente evaporada tiene su expresión real y concreta en el desplazamiento de los habitantes del norte de Israel que han tenido que abandonar su región bajo la amenaza de los misiles, cohetes y drones de Hezbollah. Pero también no se puede ignorar que miles de israelíes han optado por irse del país. Ya se habla de 500.000, aunque hasta los momentos no he visto ninguna cifra de fuente confiable. Por lo tanto, será importante para los Estados Unidos aprovechar esta tregua para reconstruir y reforzar al ejército ofensivo israelí, para restablecer de una vez por todas el orden interno, sacando a los palestinos de circulación, sea por exterminio o por emigración, unificar el territorio, e iniciar una ofensiva que permita repoblar el norte del país. Y aquí la clave es que el norte del país limita también con Siria. Así que nada tendría de raro que esta vez los Estados Unidos decidan enfocarse más en Siria que en el complicado Líbano, dando así un paso más cercano, un atajo en dirección hacia Irán. Y de hecho, eso es lo que al parecer ya está comenzando a suceder con los grupos terroristas creados y apoyados por la CIA y el Mossad, que antes se llamaban Al Qaeda o ISIS, pero por razones de mercadeo geopolítico les han cambiado el nombre, los cuales, apenas dio comienzo la tregua, ipso facto, comenzaron a atacar posiciones del ejército sirio en las cercanías de la ciudad de Alepo. Pero qué casualidad, con lo cual intentarán distraer también a los rusos, que de hecho ya se han activado en la zona, lo cual, a mi modo de ver, es un error garrafal de los Estados Unidos. Pero esa es la calidad actual de sus estrategas, certificada en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania. Pero antes les comenté que la crisis existencial es por partida doble, porque la otra crisis existencial es la del mismo Netanyahu, cuya vida civil, política y posiblemente biológica depende de que su accionar se vuelva realmente eficaz, tanto en el frente interno como en el externo. Y ya los Estados Unidos, indirectamente y fingiendo indignación, se movieron para comprar en ese organismo hipercorrupto que es la Corte Penal Internacional un mandato de captura y arresto contra Netanyahu. Desde luego, fingiendo indignación por meterse con un prócer de los Estados Unidos, como lo es Netanyahu. Pero eso forma parte del teatrino en el cual esta sociedad de niños y adolescentes cae repetidamente, gracias a la acción diabólicamente encubridora de los grandes medios de comunicación. Señores, si Israel es un Estado desechable, concebido para ser un instrumento a control remoto de Inglaterra y los Estados Unidos para ejecutar la destrucción del Medio Oriente a costa de su propia autodestrucción,
Pues Netanyahu es igual de desechable como lo es cualquier primer ministro israelí que no cumpla debidamente con sus tareas encomendadas por los Estados Unidos, o que se ponga a inventar como lo hizo Yitzhak Rabin con los acuerdos de Oslo, que obligaron a los Estados Unidos a tener que aplicar un método que forma parte integral de su alma, de su espíritu, o sea, lo asesinaron. Y Netanyahu se encuentra en problemas, señores. Una vez más, repito, en más de un año no ha logrado dominar la franja de Gaza, no ha logrado estabilizar un solo metro cuadrado. El último remedio es que han debido optar por dividirla, pero Hamas anda vivito y coleando, y en Cisjordania no ha podido hacer mucho porque debía ocuparse del Líbano, para evitar que todo el norte de Israel, llegando hasta Haifa, tuviese que ser totalmente desalojado. Por lo tanto, el desorden interno y sobre todo el descontento interno ha aumentado hasta niveles preocupantes, que incluso podrían interferir con cualquier esfuerzo bélico. Y el esfuerzo bélico de Israel es lo único que le interesa a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesitan la acción colateral de Israel, por un lado, para siquiera pensar en ampliar el conflicto hacia su objetivo final, que es Irán. Así que Netanyahu o se pone las pilas o... Pero, pero, esto pasa obligatoriamente por hacer algo con el ejército israelí. Con el ejército porque la Fuerza Aérea ha cumplido su función, bombardeando en forma sistemáticamente destructiva varios objetivos en el Líbano y otros países, sobre todo en la ciudad de Beirut, sobre todo en los suburbios al sur de esa ciudad, aplicando la doctrina Dahiyya, que fue concebida en 2006 durante la anterior invasión del Líbano por parte de Israel, invasión que también terminó en un estruendoso fracaso para las fuerzas terrestres de Israel, que tuvieron que retirarse con el rabo entre las patas en aquella ocasión y de nuevo la historia se repite. Y para que se den una idea, en los 2 meses y pico que Israel lleva atacando al Líbano, no se puede dudar que su fuerza aérea fue efectiva, sí, para destruir edificios, hospitales, escuelas, estructuras civiles, pero con eso eliminaron a Hezbollah. No, señores, porque esta es guerra asimétrica. Pareciera que la historia de Vietnam fue olvidada para siempre. Un ejército convencional no puede destruir por aire a un país si este país practica debidamente la guerra simétrica de base popular. Y esta es la principal razón por la cual los Estados Unidos han perdido todas sus guerras verdaderas después de la Segunda Guerra Mundial. Perdieron en Corea, Vietnam, Camboya, Irak, Afganistán, Libia y más recientemente han estado haciendo el ridículo contra Yemen y los hutíes y acaban de llevarse un gran chasco con el Líbano. En el Líbano, las fuerzas terrestres de Israel no lograron ocupar ni una sola ciudad. Destruyeron algunos caseríos, algunas aldeas, pero no pudieron ir más allá de ocupar en forma inestable una estrecha, muy estrecha franja fronteriza, que de paso no pudieron consolidar al menos como tierra de nadie, como buffer zone. Y todo esto con pérdidas humanas y de equipos nada indiferentes. Señores, no se engañen. Si los israelíes hubiesen logrado algún objetivo eficaz en tierra, habrían hecho caso omiso del alto al fuego y hubiesen seguido. Esto es seguro para lograr al menos un verdadero cojín estratégico. En cambio, se detuvieron y lo hicieron por las razones que ya les expuse y porque no lograron desarticular a Hezbollah.
mucho menos desarmarlo. Hezbollah es una fuerza que actúa según el principio del enjambre, donde las unidades, de hecho, solo se articulan para converger en una zona limitada, atacar y dispersarse de nuevo. Y eso de querer obligarlos a retirarse hasta el río Litani es un chiste, uno muy bueno. Y es increíble que los medios hayan difundido esta bufonada, por Dios. Y por último, el objetivo de dividir a la sociedad libanesa para que repudie a Hezbollah y se arme de nuevo la guerra civil, contando con la colaboración de ciertas minorías, de los cristianos, los drusos, etcétera. Ese objetivo tampoco fue logrado, pero cuidado, no hay duda de que seguirán trabajando en eso, a nivel político, diplomático y de compra de políticos y élites. Lamentablemente, a los libaneses, al parecer, no se les quedó grabado que el país, que una vez fue la Suiza del Medio Oriente, fue abandonado a su suerte, abandonado por Occidente hace años. Y ahora es que se vuelven a presentar los estadounidenses, los franceses. ¿Con qué cara? ¿Con cuál cara? Y sin embargo, ya están ejecutando su juego diabólico para dividir a la sociedad, sembrar confusión y discordia y promover una guerra civil con sus agencias de inteligencia, que están creando grupos terroristas, armando a determinados sectores, estrategia del caos y estrategia de la tensión. Y lo peor es que ya lo lograron una vez, durante 15 largos años, entre 1975 y 1990. Y esa lección será que se olvidó. ¿Será posible que los libaneses no se den cuenta de que ese es el objetivo? Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Y como siempre, les ruego que se cuiden y fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón. Y les agradecería de todo corazón si por la módica suma de $5 mensuales se suscriben al canal, ya sea en el canal de Coffee o el de Patreon, donde encontrarán videos y series exclusivas, como la de la Guerra del Templo, una serie de 22 videos que trata sobre la historia y la actualidad del Medio Oriente. Sería indispensable para poder entender lo que está pasando en estos momentos y lo que ha pasado en el pasado y posiblemente lo que pase en el futuro. Sí, también lo que pasa, lo que podría pasar en el futuro o lo que va a pasar en el futuro. Y también está la serie USA, Guerra y Reset, los últimos días de Prometeo, una serie de 7 videos que trata todo lo relacionado con una eventual guerra civil en los Estados Unidos. Cuidado con esto, no se olviden de esto. Y las instrucciones para suscribirse a estos canales, que son muy fáciles, las encontrarán abajo en el texto descriptivo. Mientras tanto, hasta pronto y que Dios me los bendiga.